Muy buenos días, familias. Sean todos bienvenidos. Para mí es un enorme placer poder estar con ustedes otro domingo. Para los que no me conocen, mi nombre es José Gabriel Lanz y hoy tengo el placer de poder compartir con ustedes el final de serie Al mal tiempo, buena cara. Pudimos ver en esta serie, comenzó la serie con Alba hablando del clima emocional, donde pudimos ver, que nuestras relaciones pueden estar condicionadas al clima emocional. Y ese clima emocional puede estar dominado por alegría, tristeza, desánimo, enojo, rabia, ira, resentimiento, etc. Y dijimos que si nuestro clima emocional está siempre cargado negativamente, esto dañará nuestro mundo de relaciones. Por lo que debemos mejorar mucho, pero mucho, nuestro clima emocional negativo. Debido a que eliminando la inseguridad de nuestras vidas y tomando nuestro punto de apoyo y seguridad en lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. ¿Y qué piensa Dios de nosotros? Que somos sus hijos, que nos ama y que además en su palabra tiene cualquier cantidad de declaraciones y promesas que Él nos hace y tiene para cada uno de nosotros en su palabra. Y que cuando empezamos a vernos como Dios nos ve, realmente nuestro clima emocional mejora, nuestra estima y nuestras relaciones. Y el clima dominante de cada relación pronosticará lo que pasará en el futuro con esa relación en particular. Luego Arquímedes, en la segunda parte, nos habló de la inseguridad, que la inseguridad es un tipo de sensación que se desarrolla realmente y comienza aquí en la mente. La inseguridad nos lleva a un determinado comportamiento y su origen se encuentra por lo general se encuentra en experiencias traumáticas de la niñez o de la vida. Actúa en nuestras vidas como una gran publicidad engañosa. ¿Y saben por qué? Porque es una mentalidad incrédula arraigada en el temor. Eso es la inseguridad. Es una mentalidad incrédula arraigada en el temor. Y lo basaron en 5 situaciones vividas. La primera, los comentarios descalificativos que nos dijeron cuando estábamos pequeños: tú no sirves para nada, eres un desordenado, no vas a llegar muy lejos, eres igual a tu padre que nos abandonó, e infinidad de comentarios que realmente nos descalifican, el cual nos marcan y sobre todo si vienen de personas que amamos. Así que papá, mamá, mucho cuidado con esas descalificaciones. Después, el perfeccionismo en el éxito. Somos buenos en un deporte, somos buenos en básquet, en fútbol, golf, cantamos o en matemáticas, pero ese perfeccionismo muchas veces nos juega en contra, porque posteriormente nos exigimos más en el restante de los ámbitos de nuestra vida. Pero si no lo hago bien, esto me genera finalmente inseguridad. 3. Hablaron de los fracasos, que se evidencian a través de una pérdida. Cuando muere papá o mamá, se divorcian papá o mamá, no logré completar el bachillerato, nos divorciamos, mi empresa se derrumbó, etcétera, etcétera, etcétera. 4. Hablaron también de las malas experiencias. Algunas situaciones que vimos mientras crecíamos o en nuestra adolescencia que nos marcaron enormemente. Una de las cosas que muchas veces nos marcan es la burla, que a veces cuando pequeños nos hacen y por lo general la recordamos. Casi siempre en la burla, detrás de la burla, hay una mala intención y hay un deseo de denigrar a la otra persona que es burlada. Y hoy por hoy lo que es el bullying, el cual ha tenido un impacto negativo tremendo en los jóvenes, que lo ha llevado a muchos hasta suicidarse. Así que mucho cuidado con eso. Y la última situación que comentó nuestro hermano Arquímedes fueron de las comparaciones, donde tu mamá o tu papá te comparaba con tu hermano, con un amigo, donde te decían: ¿por qué no eres como tu hermano? ¿O por qué no eres como tal? ¿O por qué no haces aquello? Y la verdad que las comparaciones mal canalizadas
tiene un impacto negativo, negativísimo en la vida de las personas. Luego, en la tercera parte, Pablo nos compartió y nos habló sobre el conflicto, el cual siempre se va a presentar en nuestras vidas, siempre. Y vimos la manera de cómo enfrentarlo. Y dijimos que no debemos ignorar jamás el conflicto y que siempre debemos estar dispuestos a llevar ese conflicto a una mesa de negociaciones. Y siempre hacerlo con respeto y confianza. Y que Dios nos aconseja a través de su palabra que manejemos el conflicto siendo siempre leales y bondadosos. Es decir, que seamos sinceros y con la habilidad de aprender a escuchar a otros. Muchas veces nos enfocamos solamente en lo de nosotros y no escuchamos a los demás. Y no escuchamos nuestras propias necesidades. Y dimos 2 asignaciones, donde dice, una, ¿cómo te sientes estando conmigo? Y la segunda, que buscaran a esa persona con quien tienen un conflicto para tratar de resolverlo. Los que no lo han hecho están a tiempo todavía de ponerse al día. Yo la verdad no lo hice, me dio temor escucharlo, pero lo voy a hacer. Toda la semana me estuve diciendo, pregúntame, me decía, pero pregúntame. Pues yo dije, después te pregunto. Y hoy al final de serie vamos a resolver esta pregunta, donde dice, ¿cómo puedo cambiar la nube gris de mi clima emocional? ¿Cómo puedo cambiar la nube gris de mi clima emocional? Es decir, ¿cómo puedo cambiar la tristeza, el dolor, el desánimo, la depresión, la amargura, el miedo, la rabia, la ira, el resentimiento y todos esos malos sentimientos? ¿Y saben qué es agotador? Estar con una persona que se mantenga en un clima emocional de pesimismo, negativo, desesperanza. Uf, qué pesado es. ¿Conoces a alguna persona así? Yo sí. Y es fastidiosísimo hablar con ellos, la verdad. Fastidiosísimo hablar con ellos. Porque no hay nada bueno. No consigue absolutamente nada bueno. Todo es malo o todo está mal. ¿Qué va? Fuera con esa gente. Es muy difícil estar al lado de ese tipo de personas. Y la mala noticia es que siempre vamos a tener alguien negativo a nuestro alrededor. Siempre. Y es muy típico en las abuelas o en las tías abuelas. Pero las de afuera, las de aquí no. Las de aquí todas son positivas, las de afuera. Y verdad que cuando le contabas a ellas tus sueños, te llegaron a pinchar muchas veces ese sueño. Donde, ay mijo, eso no se te va a dar. No sueñes mucho, porque vas a morir de desencanto. Uy, mijo, eso es imposible que lo puedas hacer. Y hasta se reían de uno. Qué indignación le daba a uno. ¿Has convivido con ese tipo de personas? ¿Te pareces tú a ese tipo de personas? Yo tengo una anécdota conversando con un caballero donde, no sé qué estaba hablando, donde me dice que los ricos están completos. Yo digo, ¿qué? Que los ricos están completos. Pero el contexto de mi conversación era, estábamos iniciando la compañía y la verdad estaba funcionando bastante bien. Y eso me llevaba a mí a soñar, a poder ver más de cerca ciertas cosas materiales. No hablemos del exceso, de ciertas cosas materiales. Que bueno, que finalmente le dan cierta seguridad a uno. Y bíblicamente los padres debemos dejarle herencia a nuestros hijos. Entonces, como una buena casa, de repente un mejor carro, quién sabe de repente poder viajar. Y la verdad que para ese momento me llamó mucho la atención la forma como él lo dijo y no estuve de acuerdo, porque yo creo que sin ser irrealista uno puede lograr hacer las cosas de buena forma. ¿Conocen a alguien así que constantemente te está pinchando el globo? Si usted le cuesta identificar a una persona así al lado suyo, es porque probablemente puede ser usted la persona. Así que revísese. ¿Eres ese tipo de hombre que mientras tu mujer sueña y sueña, tú le ahogas sus sueños, o viceversa?
En días pasados estuvimos hablando sobre la historia de Moisés, quien sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto después de 400 años, donde Dios guardó silencio y se alejó del pueblo por tanta desobediencia. Moisés fue nuestro ejemplo para hablar de una persona insegura que posteriormente logró alcanzar un gran nivel de liderazgo y credibilidad, poniendo él su total confianza en Dios. El pueblo de Israel, al salir de la esclavitud y dirigirse a la nueva tierra que Dios le daría, siguiendo a Moisés a través del desierto, ese pueblo continuó siendo sumamente desconfiado, negativo y crítico, aún después de haber experimentado milagros y prodigios que Dios hizo para sacarlo a través de las 10 plagas de Egipto. Y aunque ya era un pueblo libre, ellos seguían pensando como esclavos. Entonces el problema no era salir de Egipto, sino era sacar a Egipto de su mente. Realmente ahí era el problema. Y cuando iban camino a esa tierra prometida, el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y los persiguió, quedando el pueblo acorralado entre el ejército de Faraón por detrás y el mar rojo por delante. Y dice la palabra de Dios que, en Éxodo, entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Dios, por amor a ellos, aún continuó guiando a Moisés y haciendo maravillas. Más abajo dice la Escritura: y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre el terreno seco. Y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Luego que pasaron todos, el mar se cerró de nuevo, tragándose a todos sus enemigos que los perseguían, los que quedaron de último. Pero aún así, viendo esto que hizo, continuaban dudando y quejándose durante todo el viaje, haciéndole la vida imposible tanto a Dios como a Moisés como su líder. Que si tenían sed, que si siempre comían lo mismo, que querían comer carne, que se iban a morir, que para qué salieron, que esa tierra prometida tenía unos gigantes que lo iban a matar, que no iban a poder conquistarla, etcétera, etcétera, etcétera. Era queja tras queja tras queja. Y en Número, en otra parte de la Biblia dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Y Dios quiso acabar con ellos, pero Moisés intercedió ante Dios, a Dios, por ello. Y más abajo, en Número, en 14, 20, 23, dice lo siguiente: el Señor le respondió: me pides que los perdone, y los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que, bajo juramento, prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Mi madre. Por lo tanto, lo que sería un viaje de 11 días de camino hasta la tierra prometida se transformó en un viaje de 40 años vagando por el desierto, con la dureza de sus climas emocionales negativos. Y podemos ver la imagen atrás, que está la de Google Maps, donde sale el recorrido en 6 días. Así que ellos, por mantener un clima emocional negativo y de esclavitud, siendo ya un pueblo libre, esta actitud los alejó realmente de las bendiciones que Dios tenía. Y el problema no era sacarlos de Egipto, sino sacar a Egipto de sus mentes. Y así como el pueblo de Israel, nosotros estamos constantemente dudosos, negativos, críticos y pesimistas de seguro. Y estamos alejándonos de muchas bendiciones que Dios
tiene reservadas para cada uno de nosotros. Y es una necesidad urgente que cada uno de nosotros comencemos a cambiar hoy mismo nuestro clima emocional negativo por esperanza. Y la esperanza, que es el sueño de un hombre y una mujer despierto. La esperanza, que es el mensaje general de toda la Biblia. La palabra evangelio, ¿qué significa? Las buenas noticias. Y Jesús vino a predicar el evangelio, es decir, las buenas noticias. Eso quiere decir que Jesús vino a darnos buenas noticias y noticias de esperanza. Dios está intentando construir esperanza en ti y en mí todo el tiempo. Y nosotros nos enfocamos en el ruido. Y la esperanza no quiere decir que vamos a negar la realidad. No es negar la realidad. Hay una realidad que nuestros ojos ven, pero Dios tiene algo mucho mejor para nosotros que lo que muchas veces nuestros ojos ven. ¿Y qué es la esperanza? Confiar en Dios. No desmayar y seguir luchando. Levantarte si nos caímos. Dar un paso más adelante. Y es reconocer que si me dolió, que está muy difícil, pero aquí estoy y sigo adelante. Esto es tener esperanza. Es tan bueno que hasta inclusive ya está reconocido científicamente a través de la llamada psiconeuroinmunología. Es decir, los científicos han reconocido que la ausencia de esperanza baja el sistema inmunológico y su presencia la aumenta. En una institución en Londres llamada King College, hicieron un estudio a largo plazo de 57 mujeres que padecieron cáncer de seno y a ellas se les practicó mastectomía. Y ellos hallaron que un 60% de las mujeres que habían tenido un espíritu de lucha y de perseverancia, después de 10 años, seguían vivas y saludables. Mientras que el otro 40%, que fueron pesimistas, murieron de cáncer antes de los 10 años. Podemos ver otro caso también, que hicieron un estudio durante 2 años con víctimas por quemaduras y descubrieron que los pacientes con actitudes positivas y esperanzadoras se recuperaban y cicatrizaban mucho más rápido que aquellas que mantenían una actitud pesimista. ¿Sabían ustedes que psicológicamente una persona positiva puede influenciar a 3 y una persona negativa puede influenciar a 9? O sea, tiene mayor poder la persona negativa que la positiva. Y Moisés en la palabra también lo sabía y lo dijo al pueblo en Deuteronomio, donde dice: el que tenga miedo, le falta el valor, que se marche a casa. No sea que contagie su cobardía al resto de sus compañeros. Muchas veces esas nubes negras de los cobardes nos arropa también a los valientes. Imagínate a estos hombres en una batalla. Uno le dice al otro: ¿estás dispuesto a ir a la batalla? Sí, vamos a la batalla, ganaremos la batalla y lo vamos a hacer para luchar, una serie de cosas. Y tiene uno al lado que le dice al otro con un estado de desánimo, frustración: hoy moriremos, este es mi último día, nos matarán, mis hijos quedarán huérfanos. Este tipo de nube gris a nuestro alrededor es extremadamente agotador y finalmente nos termina desanimando a cualquiera. Por muy fuerte que estemos, muchas veces nos contagiamos. Además que este clima negativo te aísla como persona, que muchas personas no quieren ni siquiera escuchar nada de eso, no quieren estar contigo, no quieren compartir, porque realmente vienes con una noticia, con un comentario, y son las mal llamadas nubes negras. O sea, de verdad que es dificilísimo. Y ¿saben algo? Te relacionas mejor con las personas cuando eres alguien de esperanza. Y te aseguro que obtendrás mucho más rápido el favor de Dios que tanto estás esperando. Muchas veces la realidad es que hemos chocado contra nuestros sueños, pero Dios nos pide que seamos como niños y que no cuestionemos tanto lo que estamos pasando.
En Mateo 18:3, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Se recuerdan cuando éramos niños? ¿Cómo soñábamos? Los niños no tienen limitaciones al soñar. Los niños tienen una mente ilimitada. Sueñan, vuelan. Miren, en su mente pasan carros, camionetas, lanchas, apartamentos, viajes. Mira, por todo, son músicos, son deportistas, son como papá, mucho. Y su mente vuela. Pero a medida que van creciendo, van cambiando esa gran camioneta por una moto o una bicicleta. Cambian su sueño de ir a la Torre Eiffel por ir a la Torre Europa, pero la Torre Europa que está aquí en la avenida Francisco de Miranda. ¿Y por qué? Porque nuestras expectativas y sueños, al chocar con la realidad y con nuestra nube gris, esto hace que nuestros sueños se pierdan y oscurezcan. Y dudamos, porque esos sueños son puestos por Dios muchas veces en nuestro corazón. Mientras que si tus sueños, al momento de chocar con la realidad, tú decides escoger como tu clima emocional la esperanza, más temprano que tarde verás la realización de esos sueños. Y todos tenemos sueños, así sea escondido en nuestro corazón. Y es cierto que a veces tenemos aspiraciones irreales e idealistas, pero la mayoría de las veces lo que ocurre es que las cosas, como no son tan fáciles, o no son tan fáciles, o como te la esperabas o pensaste, y comienzas a vivir en una desesperanza aprendida. ¿Y una desesperanza aprendida qué? Es el fracaso de varias veces repetido, y es haber intentado conseguir lo que se quiere, chocando en varias oportunidades con determinadas barreras que impiden conseguir. Y esto trae como consecuencia que la persona se rinda. ¿Y qué dice en ese momento? ¿Sabes qué? No lo lograré, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, y desiste. En los campos de concentración nazi, donde sometieron y mataron millones de judíos en las cámaras de gas a través de tortura, trabajo forzado, experimentos y hambruna, surge una pregunta. ¿Cómo lograron 300 soldados por cada campo de concentración someter a unos 300.000 y más judíos por cada campo y poder exterminarlo? ¿Cómo lo lograron? La pregunta es, ¿por qué no se defendieron si eran mucho más que ellos? ¿Cómo se volvieron tan sumisos si sabía que iban a morir? ¿Por qué no pelearon? ¿Por qué no lucharon? Porque ni siquiera por sus hijos lo intentaron. ¿Y saben por qué no lo hicieron? Porque sistemáticamente fueron quebrando sus esperanzas. Fueron doblegando, y lo único que decían entre ellos era, no vamos a poder, esto nunca se va a acabar, esto no tiene fin, esta situación no se va a arreglar. ¿Les parece conocido algo así? En Venezuela vivimos este mismo clima emocional desde hace algunos años atrás, lamentablemente. Y estamos sumergidos y contaminados hasta los huesos con la desesperanza. Predomina la desesperanza que la esperanza, donde decimos, ya esto se acabó, esto se fregó, esto no tiene solución. Pareciera que estuviéramos dormidos y la verdad es que nos han ido doblegando y nos han llevado a perder ¿qué? La esperanza. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que esta situación es temporal y que nuestro país va adelante. Que nuestro país va adelante y vamos a salir y vamos a ser mejor de lo que éramos anteriormente. Y volviendo a lo de los campos de concentración nazi, los judíos fueron llevados a Auschwitz y a otros campos de exterminio y se quedaron allí estancados, ¿qué? En el sufrimiento y en la desesperanza. Y es allí donde muchas veces se desarrolla la incredulidad. Las personas renuncian y se resisten realmente con Dios. En ese holocausto llegaron a morir alrededor de 6 millones de judíos y otros millones más,
está mal dicho, millones, de otras nacionalidades. Opositores, libres pensadores, comunistas, masones, mestizos, gitanos, homosexuales, pentecostales, negros, testigos de Jehová, de todo. Se dice que las cifras pueden llegar de 15 hasta 20 millones de personas muertas en unos 20 campos de concentración nazi y otras instalaciones que eran utilizadas para lo mismo. ¿Cómo esa gente, siendo más, permitió dejarse obligar? Y Salomón lo dice muy claramente en Proverbios: cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón. En otras palabras, la esperanza frustrada aflige el corazón y hace que las personas se queden determinadas y estancadas en el dolor de forma permanente. Si queremos salir de ese clima emocional negativo y optar realmente por la esperanza, tenemos que seguir la receta que Dios nos da en Romanos. Dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimiento, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Wow, qué difícil, ¿no? Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios, escuchen bien, Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Por eso la receta es: sueña, y aunque hayan dificultades y sufrimiento, debemos seguir adelante. Nunca se nos dijo que iba a ser fácil, pero tampoco nos dijeron que no iban a haber adversidades. Sigamos soñando, ya que eso va a fortalecer nuestro carácter. Lo peligroso de soñar, cuando sueñas y no te salen las cosas como uno quiere, es quedarte estancado en el sufrimiento. Pero si las identificamos, tenemos que salir de ella. Y cuando se refiere a fortalecer el carácter, es que vas a adquirir una mejor manera de ver la vida y de cómo enfrentar tus problemas a través de la paciencia y de cómo te relacionarás con Dios y con los demás. Y esto indiscutiblemente te llevará a aumentar la esperanza. Y esa esperanza nunca acabará en desilusión, porque allí verás el favor de Dios sobre tu vida y su gran amor, que murió por nosotros para librarnos de nuestros pecados. Y las personas fortalecidas en el carácter y llenas de esperanza que dicen: hey, yo no me voy a quedar aquí, yo no me voy a quedar así, yo me voy a levantar, me sacudo lo que haya pasado y voy adelante y voy a seguir luchando, voy a seguir dando pasos hacia adelante, voy a tener paciencia y voy a asumir la esperanza, no la desesperanza. Y a decir como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No te puedes dejar llevar por la depresión. La esperanza es algo maravilloso. Y hoy los felicito porque tomaron la decisión de escoger realmente lo bueno, y es poder venir acá un domingo y poder escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Su palabra nunca caduca y siempre estará vigente. En la calle nos alimentamos de muchas cosas incorrectas y necesitamos cada semana alimentarnos realmente de lo correcto. ¿Y qué queremos que hagan esta semana? En medio de esta frustración, toma el control de tus pensamientos, construyeles rieles apropiados y básate, agárrate, aférrate a las promesas del Señor. Nuestros ojos ven cosas que realmente nos llevan a la desesperanza, pero el Señor, y yo lo creo, tiene algo más para nosotros. ¿Qué tenemos que aprender? Eso es algo particular de cada uno. Alimenta tu mente, relaciónate con personas que realmente te sumen, lean libros que alimenten tu esperanza, escucha música que te edifique. A la mente hay que darle en los 5 primeros minutos del día ánimo y esperanza. Dígame a esa persona cuando suena el despertador: no,
5 minutos más. Me encanta dormir. Qué fastidio, otra vez voy a bregar con esa gente. No puede ser. Y comienza un día, te quejas y quejas y nubes grises. Más bien, ¿por qué no pegamos un brinco? Y di, qué bueno, voy a trabajar. Porque gracias a Dios tengo trabajo, voy a estudiar, voy a la universidad. Y declara en fe cosas buenas para el día de hoy. Y agradécele a Dios por un día más. Hoy sabemos que estamos aquí, mañana no lo sabemos. Solo Él tiene el control. Agradécele por los alimentos, por la vida, por la persona que tienes al lado, por tus hijos, por tus amigos. Y aprovecha que este día es el día que el Señor ha hecho para que vivamos en Él y le saquemos el mayor provecho posible. Así que tenemos que disfrutarlo y díctale a tu mente que vas a lograr hoy asumir la esperanza. Y susténtate en que lo mejor realmente está por venir y vendrá, porque Dios quiere es tu bienestar y mi bienestar. Y en esta es una de las promesas más contundentes de la palabra de Dios en Romanos, donde dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Cuando habla todas las cosas no dice nada más las buenas. O sea, ni las difíciles, o sea, van todas. Para el bien, y digan conmigo, para mi bien, de quienes lo aman. ¿Cuántos aman a Dios? Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y verán que vamos a tener una vida más plena, vamos a poder ser mejores padres, hermanos, hijos, esposos. Y aunque vengan nubes negras, porque van a venir. En ningún momento se nos dijo que no iban a venir. Nuestra esperanza siempre tiene que estar en Dios, porque Él tiene el control total de nuestras vidas. Si lo dudas, te estás perdiendo las bendiciones que Dios tiene para ti y de lo que te quiere enseñar. Y por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Atrás hay una imagen. ¿Cómo ves la esperanza? ¿La ves? Entre el marco, por medio de la puerta, donde te enfocas en las maravillas que Dios ha hecho, en la grandeza del Señor, en la luz, en un buen camino, o realmente te estás enfocando en esa parte árida, seca y gris. Quiero, allí donde estás, que puedan cerrar sus ojos y darle gracias a Dios por tantas bendiciones, por tantas cosas, porque a pesar de todas las dificultades, el Señor siempre ha estado a nuestro lado y siempre estará a nuestro lado. Y le quiero dar las gracias por la oportunidad que Él nos permite elegir su camino. Gracias por tu amor y por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque a pesar de las dificultades, elijo tus promesas y decido creerte y recibirte como mi único y Señor Salvador. A partir de hoy, anota mi nombre en el libro de tus mejores amigos. Pon tus ángeles alrededor nuestro y nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.